Muy buenos días, Canarias. Hoy en Somos Cultura les invitamos a viajar con nosotros hasta el kilómetro cero de Las Palmas de Gran Canaria. Empezamos. Todo tiene un comienzo y pocas veces tenemos la oportunidad de poder regresar a él. Aunque es fácil saber cómo y cuándo acaban las cosas, no lo es tanto acotar su nacimiento. Sin embargo, una expedición arqueológica nos permite ahora poner la mirada en el punto exacto en el que se fundó la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. El sitio que posteriormente fue el Hospital de San Martín para personas sin recursos, el espacio en cuyas piedras se puede ver cómo avanza la historia. Acompáñennos a esta oportunidad para viajar en el tiempo y escuchar cómo las piedras nos cuentan su historia. Pero antes de fijar la mirada en el pasado, vamos a ponerla un momentito en el futuro. En concreto en el futuro inmediato. En concreto en este fin de semana. Recomendaciones culturales. Sáhara, la barca del desierto. Es la obra que se puede ver en el Teatro Pérez Galdós de Las Palmas de Gran Canaria esta tarde a partir de las 8. La nueva producción de Una Hora Menos reafirma el compromiso social de la compañía, que esta vez pone su mirada muy cerca de Canarias, en el Sáhara. Precedida de un arduo trabajo de investigación, esta obra cuenta la historia de una enfermera canaria que en 1971 empieza a trabajar en el Sáhara. La Marcha Verde, el abandono del territorio por parte del gobierno español y la crisis política y humanitaria que aún pervive en la zona, acompañan una historia que, en palabras de la compañía, integra amor, resistencia y traición. Es un trabajo multidisciplinar, porque no se trata solo de interpretar esta vez, sino también un poco hacer de maquinaria, de técnico, estar dentro y fuera constantemente, ¿no? Quizás en esta ocasión. Este domingo es el último día para poder visitar la exposición, más bien la experiencia inmersiva sonora y lumínica Solar Dust, creada por el grupo de arte italiano Quiet Ensemble, en el Espacio Cultural El Tanque, en Tenerife. Una exposición inspirada en el firmamento y las imágenes que las estrellas forman a lo largo del tiempo. Creación digital y música electrónica unidas para ofrecer una experiencia cercana a lo onírico en el espectador. Para el domingo por la tarde, a partir de las 7, queda la posibilidad de acercarse al Teatro Leal en La Laguna a ver y escuchar a Fabiola Socas, Eduardo Rojo y la Metamorfosis Big Band. El espectáculo, titulado De Drago y Tajaraste, ofrece un repertorio con música de raíz arreglada y revisitada para la ocasión. No aspiro más que a trozos compartidos de lo que solo tú me puedes dar. Y ahora que ya sabemos todos los planes que hay para este fin de semana, vamos a conocer la historia antigua de este archipiélago. Marcos Moreno, gerente de la empresa Arqueología Tibicena. Lo primero, gracias por abrirnos las puertas de este lugar tan especial. Y bueno, la verdad que mucha gente no se imagina ni desconoce lo que hay aquí dentro. Mucha gente habrá pasado de esta isla de Gran Canaria por delante de esta fachada, pero realmente no sabe qué hay aquí. Cuéntanos, ¿qué hay? Sí, realmente, como señala Manole, mucha gente pasa por delante de las puertas o alrededor de estos muros y no tiene ni idea de lo que hay aquí. Aquí tenemos concentrado quizás los últimos 500 años de la historia de la isla de Gran Canaria, en concreto de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Aquí se situó el primer hospital que hubo en Canarias, que se funda en 1483, el primer hospital de San Martín, ¿no? Porque hubo uno en el 18 posterior. Entonces tenemos de alguna forma todas esas infraestructuras que se organizan o que se crean a partir de la conquista y elementos que se crean a posteriori. ¿Por qué se le conoce como el kilómetro cero de la ciudad? Hombre, el kilómetro cero viene diciendo cómo es el kilómetro donde arranca toda la historia o todo el kilometraje de las vías o carreteras, ¿no? Entonces, de alguna forma es una metáfora hablando de cómo se inicia la historia de la isla de Gran Canaria, esa historia después de la conquista de los indígenas canarios, cómo se origina esa nueva colonización del territorio. Y es aquí porque es la catedral, las casas consistoriales, la plaza, y estamos, digamos, en el centro de lo que fue aquel espacio que fue el Real de Las Palmas, la primitiva ciudad de Las Palmas. Las Palmas de Gran Canaria aparece en base a aquel campamento militar
que se establece el día 24 de junio de 1478, que por eso se considera día fundacional de la ciudad. Y Tres Palmas porque se tala un bosque, pero se deja 3 palmas muy altas para indicar dónde estaba ese campamento. La ciudad inicial es simplemente el entorno de la plaza de San Antonio Abad, lo que hoy es la Casa de Colón, hacia el Guiniguada, hacia el mar. Al poco empieza a evolucionar en torno a su plaza de armas del campamento, que sería lo que hoy es la plaza de San Antonio Abad, y ya tenemos a final del siglo XV la villa del Real de las Tres Palmas. Y cuando en 1500 comienza la construcción de la catedral, pues hay una segunda fase, que es que avanza lo que es la urbe envolviendo la catedral y aparece todo lo que es el barrio Santo Domingo, porque ahí estaba el convento de Santo Domingo y el entorno de la plaza de Santa Ana. Esa ciudad que ya ha crecido en población porque hay un comercio floreciente, hay también un cultivo importante de la caña de azúcar, pues pasa a ser la muy noble ciudad real de Las Palmas. Tiene una presencia en el Atlántico que la hace conocida, va a estar ya en el punto de mira de otras naciones o de piratas y corsarios, y tiene que fortificarse y ser un enclave importante en el Atlántico. En 1526 se va a crear la Audiencia de Canarias, la tercera de toda España, lo que va a dinamizar muchísimo también la vida institucional de la ciudad. Tenía un puerto natural que era la rada de la bahía de las Isletas, que quitando los días de tiempo sur, pues es un sitio espectacular, un sitio magnífico. Al otro lado del Guiniguada hay un pequeño barrio que va poco a poco surgiendo de comerciantes, marineros, artesanos, que por esa sintonía con Sevilla pues se le va a denominar el barrio de Triana. Y luego tenemos una tercera parte de la ciudad que es la parte baja de las montañas que la rodean, los riscos que decimos aquí. Había algunas cuevas y junto a las casas cuevas aparecieron otras no cuevas, edificios, y se construyó pues lo que hoy decimos los barrios de los riscos: San José, San Juan, San Roque, San Nicolás. A mitad del siglo XIX se tiran las murallas y va a aparecer el barrio de Los Arenales. Pero poco después empieza la construcción del Puerto de la Luz y ya en el entorno del Puerto de la Luz se establecen casas comerciales y también se va a establecer en la isleta, en lo que es el refugio, luego Guanarteme, pues las casas de personas humildes que trabajaban en el puerto y no tenían posibilidad de hacerlo en Las Palmas. Por medio nos encontramos que a los ingleses les gustaba vivir un poco en el campo, pero cerca de la ciudad, y nos aparece la tradicional ciudad jardín de los ingleses. Hasta que después, ya en los años 30 del siglo XX, aparecen las alcarabaneras y tenemos toda la ciudad costera, desde San Cristóbal al puerto. En 1939 se había unido al municipio de Las Palmas, el municipio de San Lorenzo, que conjuntamente pasa a llamarse oficialmente Las Palmas de Gran Canaria, pues entonces empieza a poblarse Chamán, Escalerita y de ahí hacia arriba a lo que es en la actualidad la ciudad. Ustedes, los arqueólogos, se encargan de reconstruir el relato a partir de evidencias, ¿no? De llenar esos espacios en blanco de nuestra historia. ¿Qué dice este lugar de nuestro pasado? Dice que fue un pasado duro, sobre todo fue un pasado duro. Pasado duro porque aquí estamos hablando de un hospital que era para pobres de solemnidad. Es decir, para aquellas personas que no tenían forma de que se las atendiera en cuanto a la salud, o en el siglo XVII, por ejemplo, los niños que no tenían padre, no tenían madre, pues se entregaban aquí, de ahí el apellido Santana, por ejemplo. Entonces nos habla de un pasado que era duro y que la Iglesia de alguna forma intentó solventar o endulzar, si se quiere, ¿no? Entonces, y nos habla, por otro lado, hoy en día cuando el patrimonio es un elemento que se valora a nivel de la identidad o se valora a nivel incluso del ocio, del turismo, pues para nosotros representa no solamente esa identidad, sino una forma también de enseñarles a los que vienen o a nosotros mismos quiénes fuimos. Al acabas de mencionar 110.000 personas en España con el apellido Santana y casi un 80% aproximadamente en la provincia de Las Palmas. ¿Todos los Santanas salen de aquí, de este lugar en el que estamos? Podemos decir que casi todos los Santanas salen de aquí. Es verdad que hay un debate de si el apellido Santana es gallego o no, pero es muy curioso que tú te vas a los datos del INE, en datos oficiales,
y el 80% de los santanas están en esta provincia, ¿no? Y sabemos que desde el siglo XVII, cuando esto se transforma en casa cuna, empieza el apellido Santana de alguna forma a dárselo a esos niños que eran entregados por dificultad a sus padres en algunos casos, o por muerte o por lo que fuera, que salían y se criaban en este lugar. Son muchos los artistas que se quedaron huérfanos de uno o ambos progenitores a edades muy tempranas. Por ejemplo, la madre de Edgar Allan Poe murió de tuberculosis cuando él tenía solo 3 años. En ocasiones las infancias son tan trágicas como la que describe Dickens en Oliver Twist. Por ejemplo, la de Edith Piaf, que aunque sus padres no murieron, sí fue abandonada y creció en la miseria de un prostíbulo con su abuela. Más actual es el caso de Marilyn Monroe, que estuvo en hasta 12 hogares temporales y orfanatos. No estoy diciendo que fuese huérfana, pero fui educada como una niña abandonada. Y la felicidad nunca fue algo que yo diera por hecho. En el arte, el nombre de la pintora francesa Séraphine Louis va unido a la pobreza y la orfandad. A los 6 años ya había perdido a su madre y a su padre. Trabajó como pastora durante la infancia y luego como asistenta en un convento francés y limpiando las casas de la burguesía francesa de Senlis, donde apenas le pagaban. Esta artista analfabeta encontraba consuelo en los lienzos y pintaba durante la noche, agotada después de las tareas del día, pero su gran sensibilidad e ingenuidad causó la admiración del coleccionista Willem Ude, quien compró casi todas sus obras. Enmarcada en el estilo naïf, corriente artística que se basa en la ingenuidad y la espontaneidad, sus obras se expusieron junto a las de Henri Rousseau o André Bauchamp. Estos sí que aparecen en los libros de historia, pero Séraphine Louis fue una vez más abandonada, esta vez por la crítica en el siglo XX. Murió en 1942 a los 78 años. La primera exposición en solitario tuvo lugar en París en 1945. Hoy en día sus obras se exhiben en museos de París, Niza y en el MoMA en Nueva York, aunque sigue desamparada por la historia del arte. Otro de los hitos importantes de este espacio ha sido abrirlo a las visitas. Cuéntanos cómo es la reacción, ¿no?, de esas personas que ven por primera vez pues este lugar. Sí, es una idea que el de las visitas guiadas que ha triunfado, es una idea que liderada tanto por la diócesis, que es quien el propietario y quien está un poco liderando este trabajo junto con el Cabildo de Gran Canaria en este caso, y la idea es un poco abrir las puertas y que la gente sepa un poco qué hay y cuál es el proyecto que se quiere realizar. Y la reacción de la gente es maravillosa porque, claro, de pasar y ver esto todo el día cerrado a que se les cuente la historia y que esos muros que pueden pasar, que pueden significar mucho ruido a sus ojos en el sentido que no saben lo que es y se les explica cuál es su significado y una valoración de la importancia, pues salen más que encantados, ¿no? Entonces es muy positivo el tema de la visita. Además, muchísimo que contar aquí dentro porque es un espacio que ha sufrido 5 siglos de proyectos frustrados. Tuvo que ser en 2007, si no me equivoco, presidente el recién fallecido José Miguel Pérez, cuando se retoma esto, ¿no?, y coge impulso. Cuéntanos un poco que esa etapa, ese punto fue también otro de los hitos, ¿no? Sí, hay un antecedente en el año 90 y, bueno, en el 78, nos vamos un poquito más atrás, en el 78 empieza la restauración de la catedral. 78, 2000 que lo acabó, 2001. Entonces se propone también, digamos, darle uso a este solar. Fábregas, que en ese momento el arquitecto que estaba con la restauración pone un proyecto que se aprueba y en el 99 incluso se llega a poner la primera piedra. Entonces, ante esas obras que iban a empezar, se encargan unas excavaciones arqueológicas para ver qué aparecía. Lo que apareció fue lo que tenemos a nuestra espalda, que fue mucho más de lo que se pensaba que había. O sea, ahí se replantea todo el proyecto. Y en el 2007, como tú bien dices, el que era presidente del Cabildo en ese entonces, José Miguel Pérez, que falleció hace muy poquito, él plantea, dice, no vamos a construir nada, le propone a la diócesis, que es la propietaria, ¿por qué no cogemos los restos arqueológicos, los ponemos en el centro y ponemos el foco sobre esos restos arqueológicos? Y eso es lo que hacemos visible, ¿no? Y a partir de esa idea se ha retomado por el Cabildo actual, y también con la participación y total colaboración de la diócesis, y la idea es hacerlo visitable, es decir, que ahora lo que no es construir nada nuevo, es proteger lo que tenemos y darlo a conocer.
Es como un museo a cielo abierto. Esta es la idea, ¿no? Cuando esto se ponga en marcha, ¿crees que la gente tiene conciencia también del valor de lo que tiene la ciudad o lo que tendrá la ciudad cuando ese proyecto finalice? Yo creo que eso va a ayudar precisamente a que haya una valoración diferente de la ciudad. El hecho de que parece que la ciudad no tiene historia, que sí la tiene, también la isla tiene una historia no de 500 años, de casi 2000 años, pues nos tiene que hacer sentir orgullosos, ¿sabes? Nos tiene que alimentar un poco la identidad. Y esto tiene que ser será uno de los espacios creo que más importantes para la ciudad a nivel de historia, de paisaje, porque es un paisaje urbano que nos traslada al siglo XV perfectamente, cuando esto esté totalmente terminado, con su museografía, con sus vídeos, con sus explicaciones. Nos tiene que hacer sentir, pues, oye, tenemos un pasado, y eso, yo creo que eso a todo el mundo, quien más, quien menos, le puede sentir, le sienta bien. Y por último, Marco, una pregunta quizás algo más personal. ¿Qué siente un arqueólogo cuando se enfrenta a un lugar así, a intervenciones en sitios así con esa carga, ¿no?, de historia, de emociones? Mira, en primer lugar, teniendo en cuenta que queremos, por ejemplo, nos gustaría abrir en un año, es verdad que hay un montón de trabas administrativas, aquí está todo el mundo empujando, pero siempre te encuentras palos en la rueda. A veces no te da tiempo ni pensar. Es una satisfacción muy grande por un lado, pero por otro lado el empuje diario te enfoca, te hiperenfoca en eso y no te da tiempo de disfrutar. Yo creo que disfrutaremos cuando hayamos terminado, cuando veamos entrar a la gente por ahí y las caras de felicidad, ¿no? Yo creo que ahí es cuando nos daremos cuenta de lo que hemos hecho. En cualquier caso, es un orgullo y una responsabilidad estar aquí, ¿vale? Pero se hace sana con gusto, no pica. Marcos Moreno, pues con eso nos quedamos. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, esto ha sido una de las recomendaciones del día, que no dejen de visitar, lo pueden hacer en la página web de Patrimonio del Cabildo de Gran Canaria, este lugar, en esa visita guiada, pero tenemos otras recomendaciones del día. Si le interesa conocer la historia a través de los recuerdos que quedan atrapados en los restos y en la arqueología, desde Somos Cultura recomendamos probar también a excavar, en este caso en la memoria de los que estuvieron allí. A finales del siglo XIX, concretamente en 1895, un nonagenario, Domingo José Navarro, escribió sus memorias en un volumen llamado Recuerdos de un noventón. Su mirada amable, nostálgica e inteligente a la sociedad gran canaria de los primeros años del 1800 son una pequeña joya de la lectura sencilla y un enorme provecho para todo aquel que quiera acercarse a sus páginas. Leído en pleno 2025, parece trasladar al lector a otro planeta que, sin embargo, resulta inmensamente familiar. Un viaje que nos recuerda que hemos cambiado muchísimo, pero para no haber cambiado, para seguir siendo prácticamente los mismos. Hablamos ahora de cine. El estreno con vocación de rompetaquillas de esta semana es 28 años después. El regreso de la saga de zombies creada por Danny Boyle después de muchos años de ausencia. No 28 como dice el título, pero sí 10 menos. 18 años han pasado desde que en 2007 el tinerfeño Juan Carlos Fresnadillo dirigiera la segunda película de la saga, que desde esta semana es ya trilogía. Boyle vuelve a ponerse a los mandos para una película rodada en un alto porcentaje utilizando teléfonos móviles de última generación. En el reparto destacan los nombres de Ralph Fiennes, Jodie Comer y Aaron Taylor-Johnson. Tenerife es protagonista en Bajo un volcán. El film de Martín Cuervo plantea un escenario en el que un volcán está a punto de entrar en erupción en Garachico y se requiere la intervención del ejército. Así es como llega el piloto Mario Torres a Tenerife y así es como conoce a Dani, una experta vulcanóloga, teorías propias sobre lo que está ocurriendo y lo que está a punto de ocurrir. El film es un vehículo para el lucimiento de William Levy y Maggie Sibantos, cuyos personajes entran en erupción el uno con el otro con más facilidad que el volcán. En plataformas se ha estrenado la cuarta temporada de Love, Death and Robots en Netflix, la antología de episodios de animación, mayoritaria pero no exclusivamente de ciencia ficción, que se ha hecho famosa por su espectacularidad y su uso de técnicas avanzadas de animación digital. Con episodios de duración irregular, lo mismo que duran 17 minutos que 4, los elogios han sido prácticamente unánimes. El capítulo que cierra la temporada, Can't Stop, una reinvención con marionetas de la rendición de la canción del mismo título que hicieron los Red Hot Chili Peppers en su ya mítico, al menos para sus fans, concierto en Slime Castle.
Y con cine, como siempre, nos marchamos. Recuerden que tienen una nueva cita el próximo viernes con más Somos Cultura.